Vamos a hablar hoy, quedamos pendientes con el papel de la mujer, hablando de esta pregunta de ¿qué quieres que yo haga? Hay una respuesta muy directa de parte del Señor hacia las mujeres en su papel en el hogar, naturalmente, porque tenemos ahora sí que instrucciones muy generales para hombres y mujeres todos los días de nuestra vida, en todas las cosas, pero lo que hemos venido considerando va en razón de lo que Dios nos pide a cada uno en específico, en razón de la función que tenemos en el hogar, en la sociedad. Y entonces, hablando de esto, leímos la semana pasada y en Efesios 5 y mencionábamos brevemente este asunto de la sujeción, porque lo que viene a ser muy importante para nosotros entender es este problema que se presenta desde el principio, algo que el Señor señala en por lo menos un par de pasajes a través del apóstol Pablo. Es como la mujer, al olvidarse de un orden de parte de Dios, al tomar esa iniciativa de no tomar en cuenta a Adán, de no consultarlo, pues simplemente acepta las mentiras del diablo. Esto lo dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 11 y vuelve a tocar el tema allí en 1 de Timoteo en el capítulo 2, donde la razón por la que está mencionando esto es por lo que el apóstol Pedro comparte en su primera carta, la mujer como un vaso más frágil. Nosotros tenemos entre nuestros dichos, ¿verdad?, que siempre el cordón se rompe por lo más débil. Y hablando por lo más débil, el punto más débil, sí. Y entonces, pues vamos, uno entiende perfectamente que el diablo sabe que el vaso frágil es la mujer. Y en esa fragilidad que pues muchos han tratado de estipular de una manera más precisa del porqué, hablando acerca de sentimientos y voluntad, la realidad simplemente es que Dios así lo hizo, así lo creó, y llevó toda la situación al punto de ponerla bajo protección, como lo considerábamos un poco la semana pasada, de toda esta estructura de autoridad que está señalada en 1 Corintios 11, donde podemos ver a nuestro Padre Celestial como autoridad o cabeza de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo como cabeza de cada varón y a cada varón como cabeza de la mujer. Y entonces alguien diría, ¿por qué la pusieron hasta abajo? No más bien hasta adentro. ¿Vale? Hablando de que está la mujer y entonces viene la primera protección, la segunda protección, la tercera protección, porque es el vaso más frágil. Y cuando uno entiende esto, también por eso puede entender que el diablo dirigió así su ataque, no se fue sobre Adán, fue sobre la mujer. Y el Señor nos pide que tengamos eso muy presente, sobre todo por esta instrucción que hay para nosotros los hombres, de no ser ásperos con la mujer, que parece que leyeron al revés, ¿no? O leímos al revés. Y entonces, una de las razones, porque interesantemente a la mujer no se lo dice, ¿no? Si la mujer es lija, será lija fina, ¿no? Pero el hombre será una lija muy, muy dura, muy áspera en el trato. Y al hablar acerca de este tipo de situaciones mencionadas por el Señor, nosotros podemos percatarnos del por qué el Señor le ha pedido a la mujer que esté sujeta. Lo necesita. No solamente es el asunto de esto que se ha manejado y como muchos lo han señalado y atinadamente, de que es el
versículo favorito de los hombres, ¿no? Para imponer su autoridad o imponerse sobre la mujer. Y pues sí, terminan haciendo eso, imponerse en vez de ser autoridad. Porque cuando uno entiende, hablando de uno como varón, lo que es ser la cabeza del hogar, ya lo hablamos la semana pasada, pues uno es el responsable de mirar porque todas las cosas funcionen y funcionen bien. Que esto traiga bendición en primer lugar a la esposa y en segundo lugar, si hay hijos, a los hijos. Cuando se olvida esto, simplemente se utiliza ese papel de cabeza no para servir, sino para servirse, para abusar, ¿verdad? Esto que le llamamos prepotencia, abuso de autoridad. Y entonces uno puede entender que al hablar acerca de sujeción, pues sí, inmediatamente hay la reacción de ¿por qué? En parte podemos entenderlo también en razón de lo que ha sido la historia del hombre, sobre todo a raíz de la caída y a partir de la caída, de esa rebelión contra el orden de Dios. Porque básicamente lo que hacen tanto Eva primero, después Adán siguiéndola, fue rebelarse contra una orden específica de parte de Dios. Y entonces en esa rebelión, pues ya no tomamos en cuenta lo que Dios ha establecido. Porque una vez que el Señor los enfrenta a este pecado, habla con la mujer y le dice cómo su deseo va a quedar sujeto al de su marido. Y entonces, hablando de esto, el Señor no lo hace por maldad. Vamos, no es una venganza de Dios contra la mujer, es una medida de Dios a favor de la mujer. Hablando de algo que le va a recordar toda la situación, dice, con dolor vas a parir tus hijos, ¿no? Y entonces, todo esto, como el Señor nos los hace saber en su palabra, cómo es que el dolor siempre nos va a servir para detenernos a recapacitar. Aún esto que tuvimos la oportunidad de hablar del castigo corporal a los hijos, la intención bien entendida no es jamás destruirlos, marcarlos, lastimarlos, sino producir el necesario dolor para que lo relacionen con el pecado. Y entonces, como lo dice claramente allí Hebreos 12, esto traiga como resultado ese fruto apacible de justicia. Y haya un resultado de vida eterna. De la misma manera, esta medida que el Señor toma para una mujer tiene como propósito esto, recordar cómo es que debido a las malas decisiones hay consecuencias. Como hemos dicho y en el entendimiento de la palabra, no es el pago del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si tuviéramos que pagar por el pecado, bueno, pues lo único que nos quedaría enfrente es la muerte. Dios en su misericordia solo nos enfrenta a consecuencias de nuestras malas decisiones, pero todavía con oportunidad de vida eterna y aún con ese propósito. Así de que entonces, volviendo al tema de la sujeción, les decía, Dios al hablar con las mujeres simplemente las lleva a esa consideración, es necesaria. Como puedo decir, hablando de un servidor como hombre, pero en el plano de mi relación con Dios, mi sujeción a Dios es necesaria, sumamente necesaria. Y alguien diría, bueno, pero es un mandato de Dios, sí. Pero si yo lo veo solamente en el plano de la obligación, lo más probable es que quiera ignorarlo, ¿no? Omitirlo, ver la posibilidad de, a ver si, como con los impuestos, si hay una forma de evadirlos o si hay deducibles de obediencia, ¿no? Es decir, para salirme. Y entonces, lo que Dios nos muestra a unos y a otros
es como al sujetarnos a Dios, eh, ya sea en el papel que tenemos nosotros los varones o ustedes las mujeres, pues simplemente a donde nos lleva el Señor es a mirar la bendición de prestarle atención, de hacerle caso, de atender a su voz y de poner en práctica lo que son sus instrucciones, son sus mandatos. Y entonces lo que uno ve como resultado de lo que Dios hace, pues es simplemente que vamos a mirar vez tras vez más bendición, ¿no? El cuidado, la protección que se deriva de haber estado atendiendo a lo que son las órdenes de Dios. Ahora, hablando sobre todo de ya toda esta instrucción, les decía yo que queda así tan en el mismo pasaje de Efesios 5, tan reducido, ¿no? El mandato de Dios a la mujer no es tan extenso como lo que menciona con respecto a nosotros los varones. Y la razón es muy sencilla. En el en el plan, en el propósito de Dios, el Señor lo que desea es que nosotros caminemos así con esa total entrega, que podamos provocar el amor de la esposa y que podamos provocar una buena respuesta en la familia en general, ¿no? Y que por eso, como ya tuvimos la oportunidad de hablarlo la semana pasada, al estar atentos, pues vamos a estar cuidando de la mujer, amando a nuestra esposa como a nosotros mismos. Eso se va a reflejar en todas las atenciones, cuidado, dirección, etcétera. Y que la mención final que se hace en este pasaje a la mujer es: la mujer respete a su marido. Ahora, aquí, teniendo un buen auditorio femenino, les pregunto, ¿qué es para ustedes ese asunto de respetar la mujer a su marido? ¿En qué se traduce? Estar sujeta, pues de respetar lo que él diga, bueno, ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, como que no le das al clavo. Sí, así medio como, así, bueno, que él es la cabeza, bueno, claro, siempre que él camine con él en su Señor, ¿no? No, el otro día decía que fuera, Así de que sí, no ya se reprobaste la primera. sí, ya que aún, que bueno, sujetarse y ese respeto es obedecer, siempre y cuando sea de esa manera, no como una orden, ¿no? De que por ser el que No, ya de lleva... plano ya te descarrilaste. Vuelves al capítulo 1. Sí. Sí, no. A ver, todo lo que les pregunté es qué significa eso, que la mujer respete a su marido. ¿Qué más? Todo lo que planea hacer y todo eso. Que esto sí, pues claro, no está bien. Ya sabes lo que se te ofrezca, lo que quieras. A tus órdenes. No, yo creo que sí, o sea, Dana tiene razón, que es el tener en cuenta en todo momento quién es y de parte de quién viene o por qué está él ahí, ¿no? Y el respeto incluye pues muchas cosas, desde cómo hablarle, qué pensamientos tengo acerca de él, qué Dios me está diciendo a través de él. A lo mejor no, sí, lo que tú quieres, no, o sea, no, para mí no, porque es algo que viene de adentro, es un convencimiento que Dios te pone, porque estás tomando en cuenta quién es Él y de parte de quién viene, porque está Él ahí.
no en ese sentido de sumisa y todo lo que tú quieras, ¿no? Sino... Es que, bueno, tendría que preguntarles qué entienden también por sumisos, porque... Ajá, no. Bueno, alguna vez platicábamos de ese asunto, de la diferencia de ser sumisa y de ser sujeta. Yo creo que ser sujeta implica la obediencia al Señor, ¿no? De estar sujeta a tu marido, a lo que él te esté diciendo, estar atenta. Y no quiere decir que todo lo aceptes, bueno, eso es lo que no todo lo aceptas sumisamente, sino lo puedes hablar teniendo en cuenta quién es él, ¿no? Si no estás de acuerdo en algo, hablarlo con la libertad que Dios te da de poderlo hablar con tu esposo y decirle yo no pienso así o yo no pienso asado o vamos a llegar a un acuerdo o no sé. Para abrirlo, porque no sé. Bueno. Sí. Sí, es que casi no suena. Oye, bueno. Ahora, volviendo a este punto, lo que más me llama la atención, por eso lo mencionábamos un poco la semana pasada, es esto. Ahora, lo que tenemos ya como un argumento para oponer a un mandato directo de parte del Señor. Cuando el Señor da esta orden, que lo es un mandamiento, les decía, no lo vemos en ese plan solamente como si fuera algo arbitrario sobre nuestras personas. En sí el Señor está, por eso les hice todo el comentario anterior, toda esa introducción, en realidad protegiendo. Y si yo no veo eso, entonces evidentemente voy a tener una resistencia a la obediencia, a ponerlo en práctica. Y entendiendo todo esto que se ha dicho, y sobre todo por toda la experiencia que ya tenemos, ya después de todo lo que Dios nos ha permitido vivir, pues uno llega al punto de decir, hay razones, ¿no? Ya hasta el movimiento feminista tiene razón. Pero la verdad es que al aplicar esto que he tenido la oportunidad de compartirles antes de que la razón no nos concede el derecho, lo primero que Dios nos pide es que haya en nosotros la disposición de obedecer. Por eso, cuando estuvimos hablando acerca de qué quieres que yo haga, tratamos primero el asunto de los hijos, si ustedes recuerdan. Sí. Porque si algo necesitamos aprender es a obedecer. Si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, pues siempre vamos a estar cuestionando las órdenes. Vamos, y sobre todo cuestionándolas desde nuestra muy personal percepción de las cosas. Entonces imagínense en un chiquillo que para obedecer una orden le pida a sus papás que le argumenten suficiente como para ver si él aprueba la orden que le dio. Nunca lo hacemos así. En realidad no es bueno. Yo vi que algunos programas gringos sí, ¿no? Hasta le piden permiso a los hijos para entrar a la recámara que donde duermen los hijos, porque ya se volvió un estado autónomo. Cosas así que son tan absurdas, tan contrarias a los principios de parte del Señor. Y entonces, por eso al hablar de esto, de por qué el Señor dice la mujer respete a su marido, tiene estas cosas que estaba mencionando Tere. ¿Qué es importante? El respeto entre personas, ¿no? a todos. ¿Qué implica? Pues empezar por el reconocimiento de quién es la persona. Y bueno, ¿qué es una persona? Así que todos
merecemos respeto. Todos necesitamos ser respetados. Sé que muchos, lo hemos usado así, no se dan a respetar. Por la forma en que actúan, provocan que los demás les falten el respeto, de una manera o de otra. Pero aquí, lo que el Señor nos habla, sin quitarle responsabilidad alguna al varón en su papel como cabeza del hogar, llama a la mujer a respetar. Y como lo decía te, no por el hombre en sí, que ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Sí, porque pues me acuerdo mucho de esta anécdota, algo muy tan simpático. Un marinero que ya tenía allí un buen grado y que era conocido y reconocido por sus compañeros, entra al hospital y él, muy bajo de estatura, de corpulencia media, y ya que está en el hospital, porque lo estaban atendiendo de alguna enfermedad, conoce a una enfermera descendiente de alemanes. Yo no sé por qué les gusta mencionar que puede ser de cualquier nacionalidad, pero esta era descendiente de alemanes, grandota, gruesa, y se entienden y se casan. Entonces los demás compañeros ahí de la marina dicen, no, quién sabe cómo le está yendo, porque con esa mujer sota seguramente aquí quien da las órdenes es ella. Y entonces un día se lo comenta, no me acuerdo exactamente el grado que tenía, si era teniente de fragata, de corbeta, alguna cosa así. El asunto es que ya que le dicen, ¿cómo le va? ¿Cómo han estado? ¿No? Las cosas dice, muy bien, perfecto. Pero pues, su esposa así como que se ve que tiene todo el peso de la ley con ella, ¿no? Y entonces él dice, no, algo que uno aprende cuando uno se respeta a sí mismo es siempre reconocer quién es uno y dónde está y cuál es su función. Dice así de que la noche de bodas la llamé, la senté en mis piernas y le dije, ¿aquí quién es el esposo? Pues tú, que nunca se te olvida. Ahora, ¿por qué uno necesita diversificar estas cosas? Y hablando de por qué este mandato, esta instrucción de parte de Dios a las mujeres, porque nosotros podemos aún llegar al punto de decir, ¿cómo voy a respetar a una persona así como él? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Cómo? Eso, ¿cómo? ¿Cómo? No, pero ¿cómo respetar a quién? ¿A mi marido? Sí, a una persona así. Así como con esas características. Es con la gracia de Dios. ¿Por qué lo vas a ver? ¿Por qué lo vas a ver menos o por qué lo vas a...? No, le empiezas a hablar. Simplemente porque Dios lo puso. Claro, porque lo vas a permitir. Sí, pero aquí el asunto es Dios. Así es. Mucha razón, nos es olvidamos Dios. de él. O sea, no es solamente porque necesita respetar. Y ni modo, o sea, no es esa la posición, sino es Dios interviniendo para esto, Dios diciéndome que eso es lo mejor y ese es el plan de Dios para mí. Así es. ¿No? Entonces, ¿quién me va a respaldar en mi acción? Pues es Dios, ¿no? Así es. Bueno, si el esposo es abusivo y grosero y todo, ¿qué se supone que la esposa haga? No contestarle en el mismo sentido. No ponerse a Por eso les decía, por eso es tan importante esto.
Porque hablando, ahorita lo van a ver, lo vamos a traducir ya a otros niveles. Si la mujer empieza a decir, por eso les digo, ¿cómo voy a respetar a una persona así? Porque podemos hablar de todos sus defectos, porque ya saben, como en el chiste de la noche de bodas, ¿no? Se quita el peluquín, se saca el ojo de vidrio, se quita la dentadura postiza, se saca el brazo. ¿El esposo o el esposo? No, el esposo. Pero lo pongo así, en ese plano, porque de repente uno dice, uy, o sea, me dio un gato por liebre, o sea, me engañaron. Bueno, pero nuestra razón de todo es Dios. Nos olvidamos de Dios y tenemos un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a dejarnos llevar por todas las circunstancias, ¿no? Y esto que decía es algo que no debemos olvidar, porque les digo, ahorita lo vamos a aplicar a otros niveles. Una mujer con un marido abusivo, grosero, como le decíamos hace un rato, áspero, que no la considera como ese vaso más frágil que es. ¿Cómo lo voy a respetar? Y como aún en el mundo mismo ha habido ese consejo, no le sigas el juego, no te entregues a la situación, que es lo que normalmente hacemos. Y entonces, al creerle al Señor, se mantiene. Por eso decía, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, ahora sí, no rebajarse a hacer lo mismo, sino mantenerse creyéndole a Dios. ¿Qué va a vivir esta mujer? Pues casi no podría decir un infierno, ¿no? Porque si la razón de hacerlo es Dios, y es por agradar el corazón de Dios, no simplemente, ahí viene lo que estaba diciendo hace un momento, de esa actitud sumisa, donde más bien son, como yo digo, mujeres abnegadas. Dejadas, ¿no? Sí, abnegadas. Están negadas porque no están en cuenta. Entonces, sí, el problema no es tanto de los demás, sino que uno mismo llega a ese punto de como les decía, de no respetarse, de no guardar su dignidad, que es una expresión que aparece aquí en la palabra. Y entonces, ¿a dónde va uno? Bueno, pues a dejarse arrastrar por las circunstancias. En cambio, le creen al Señor y Dios interviene. Y ha sido de veras interesantísimo ver la forma en que el Señor interviene, cómo hace pues justicia o pone las cosas en su lugar, trata con, en este caso, los maridos opresores, irrespetuosos, ásperos. Y lo que Dios entonces espera es que haya de parte de la mujer la fe para creerle, esperar, confiar en él. Porque de otra manera, pues, evidentemente se van a sentir en todo el derecho de que me gritó, le grito, y vamos a ver quién grita más, ¿no? Y entonces empieza una verdadera lucha, una situación sumamente desagradable, destructiva en el hogar, que va a traer sus consecuencias sobre no solamente los hijos, sino hasta entre la parentela, porque pues ya van a empezar a quejarse el uno del otro y el otro del uno con los suyos. Y todo eso va polarizando toda la situación. En cambio, cuando nosotros le creemos al Señor, hablando para que no se me vayan a sentir muy decepcionados, primero de los varones, de cómo Dios nos ha llamado a amar a la esposa, y que ahí también podríamos decir, y si la esposa es así,
como gotera continua, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Que es rencillosa y cosas así. Igual, el Señor es poderoso, ¿no? Porque si ya un esposo con eso se siente justificado para decir, no, ¿cómo va a amar una mujer así, una mujer necia, rencorosa, cosas así? Pues ya nos sentimos, según nosotros, justificados. Así que volvemos al capítulo 3 de Génesis, a pensar que tenemos una justificación para lo que hicimos, y no la hay. Y esto es lo que de veras necesitamos tener presente. No hay justificación para el pecado. El pecado, al cometerse, es pecado, es pecaminoso. Y entonces, por eso, Dios va a hablar acerca de esto. Les decía, son instrucciones así tan sencillas. La mujer esté sujeta a su marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y respeta a su marido. Parece que son las dos instrucciones que están ahí. Hablando de esto, nos lleva precisamente a ese punto, de reconocer que esa posición la estableció Dios desde el principio y lo creó así. Creo que ustedes lo pueden entender en esto que plantea el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, donde dice, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, porque no fue creado primero la mujer sino el hombre, pero ya después Dios establece como para que el hombre pueda volver a aparecer, necesita venir de la mujer, nacer de la mujer. Entonces uno puede ver esa sabiduría de parte del Señor al hacer todas las cosas de esta forma, donde ninguno de los dos sexos le puede decir al otro, no te necesito, ¿no? Puedo existir y dar vida sin necesidad de ti. Pues no. Y entonces, por eso, al mirar este punto, lo que Dios nos pide es reconocer que así lo estableció Dios desde el principio. Crea al hombre, lo lleva a vivir esa experiencia de que entre todo lo creado, hablando principalmente de los animales, nada pudo llenar el hueco de soledad del hombre, porque Dios lo creó para una sola razón, la mujer. Entonces, por eso cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, pues no dice, vamos a darle un cachorrito, ¿no? De león y de lo que quiera, pero un cachorrito, ¿no? Que lo entretenga, a un gato para que le deje a él toda su herencia. ¿No? Es decir, la necesidad de nosotros los seres humanos es alguien con quien poder comunicarnos, con quien poder compartir, con quien poder alegrarnos, gozarnos, entristecernos, es decir, vivir una relación real de vida y con entendimiento. Y entonces, por eso, cuando el Señor crea a la mujer tomando la costilla del hombre, lo hace para lo que le da el entendimiento a Adán. Ahora tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso vas a ser llamado varón. Y lo que uno puede entender es que no es que fuera con un IQ tan grande Adán, que por eso llegó a esa conclusión, no tenía ninguna base. Fue el Señor el que le dio toda esta revelación y aún todo lo que tiene que ver con el matrimonio, en razón de cómo va a dejar el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola carne. Así de que entonces, por eso, al llegar a todo ese entendimiento y pedirle al Señor a la mujer que respete a su marido, es realmente respetar a Dios. Vamos parafraseando algunas cosas. Jesús le dijo, el que a ustedes lo recibe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, todo lo que sucede dentro de la obra de Dios no está desligado de Dios, está absolutamente conectado.
nosotros a veces hemos querido verlo aparte una cosa de otra. No es así en el reino de los cielos. El Señor estableció todas las cosas de una forma tal que cuando viene esta instrucción, lo peor, les decía, que podemos hacer es dejar de ver a Dios. Y entonces, al hablar acerca de esto, del respeto, es el reconocimiento a que está ahí. No por sus cualidades, no por su esfuerzo, no por mérito propio, sino porque Dios le pareció bien. Ahora les digo, cuando nosotros entendemos este principio y lo llevamos a otros niveles, pues nos damos cuenta que el problema del hombre sigue siendo el mismo. En esa rebelión para poder reconocer a las autoridades, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad y puedo decir aún dentro de la iglesia. Y entonces, al hablar acerca de esta situación, bueno, nos damos cuenta de por qué Dios nos ha llamado a eso, al respeto. No es otra cosa más que el reconocimiento de que cada persona que está en autoridad ha sido puesta por el Señor. Eso que teníamos la oportunidad de estudiar el domingo. Y entonces, cuando yo reconozco esto y lo tengo presente, tal como lo dice allí en Romanos 13, cuando yo me opongo a la autoridad, me opongo a lo establecido por Dios, por lo tanto me opongo a Dios mismo. Y si tengo ganas de vivir así, pues ya puedo ir imaginando cuál va a ser el desenlace de mi vida, ¿no? Es decir, a dónde me conduce ese tipo de decisiones y por lo tanto de conducta. De ahí que cuando hablamos acerca de ese respeto, Dios nos llama a que lo hagamos en razón de Él. Y si nosotros no nos olvidamos de Él, entonces aún alguien que está en una posición de autoridad y actuando mal, podemos ir a Dios y pedirle al Señor que intervenga. Esto que en este momento están las noticias, creo que aún Dios lo utiliza para darnos una lección y muy clara de lo que significa este asunto de remitir las cosas al Señor. Ustedes y yo hemos estado orando, rogándole a Dios por nuestra nación, que trate con nuestros gobernantes y todo. El que ahorita Granier y Burs estén en la lista de ex gobernadores que pueden ser llevados a juicio, que por lo pronto ya se están señalando algunas cosas que habrá que tener el cuidado de aceptarlas absolutamente como verdad hasta que no quede totalmente demostrado. Pero hay una presunta responsabilidad por varias cosas que ya saltan a la vista. Y uno puede entender, como lo hemos mencionado de otros tantos casos, que no es una mera casualidad. Dios nos está mostrando cómo Él está ahí, tal como lo dice allí en el libro de Eclesiastés, que cuando nosotros miramos todas estas injusticias, necesitamos tener presente que sobre quien las está cometiendo hay uno más grande, y sobre ese más grande hay uno más grande todavía. Hablando de que quien tiene la total y absoluta autoridad en el universo es nuestro Dios, y que aún usa todas las situaciones que se han presentado entre los gobernantes con sus malas decisiones, pues para mostrarnos lo que somos capaces de hacer los hombres cuando tenemos el poder, y que a veces uno se fija con los que tienen mucho poder, pero no nos fijamos en los de poco poder, en este caso los maridos en las casas, ¿no? Cómo abusan de su poder. Eso sí, se quejan de los gobernantes, pero a veces dicen, y ese no cumple, y el marido no cumple, y ese maltrata a la gente, es un represor, y el marido es lo mismo en la casa.
Por eso es tan interesante entender que todo lo que Dios nos está hablando tiene que ver con esto que nos llama el Señor a tener muy presente a quienes le servimos, donde dice que alguien que va a estar presidiendo en la iglesia, que sea una persona que sepa gobernar su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Y una de las cosas muy interesantes, ahora sí que, ¿quién les gusta para que hablemos del caso? Como Berlusconi en Italia, ¿no? Que tenía un hogar tan precioso, maravilloso, lleno de amor, ¿no? De respeto. Vamos, una persona que pisoteó a la familia, ¿no? Que por eso toda su vida es escandalosa, que la razón por la que se volvió mucha noticia en el último tiempo de su ejercicio fue por todas las orgías que armaba en su casa. Y si uno piensa en otros tantos casos que ha habido, pues así nos acostumbramos a que vienen de segunda, tercera vuelta, que ya dejaron por aquí, ya dejaron por allá, y que no saben edificar un hogar. Que algunos aquí en México pues nada más mantuvieron una fachada mientras estaban en el poder, pero ya una vez que terminaron su tiempo, pues ya se sintieron en la libertad de sacar toda la luz y decir cómo realmente habían estado las cosas en la casa. Y entonces, por eso el Señor nos habla de cómo todo esto ha estado amenazando el matrimonio, atacándolo, buscando destruirlo, que no exista más como Dios lo estableció en el principio. Por eso esta frase tan preciosa de nuestro Señor Jesús allí en Mateo 19, en el principio no fue así. Y algo que también menciona el Señor a través de Malaquías, el profeta, es que, ¿por qué habiendo en Dios abundancia de espíritu hizo? Porque creo que ustedes pueden entender, si ya estaba el barro, escojo y hago como nosotros los llegamos a hacer, ¿no? Todos nuestros muñequitos. No, Dios solamente hace un hombre. Pudo haber tomado barro y hacer una mujer. ¿Qué hubiera pasado? Algo distinto. Claro. Claro. Que no pueden decir dos. Sí, que los dos, como muchos lo están poniendo, somos iguales, ¿no? Y tengo el 50% de los votos. Y como tengo el 50% de los votos, si no hacen lo que yo quiero, digo que no. Sí. Pues, y la misma posición los dos, y por eso marchamos hacia el abismo. De ahí que lo que Dios nos enseña es eso, que dice desde Malaquías, que Dios lo que buscaba era descendencia para sí. Y entonces, precisamente por tanto, Dios tiene algo muy definido, una meta muy definida. No hizo la creación para entretenerse, sino que tiene un propósito bien definido. Y en ese propósito que tiene nuestro Señor, quiere una descendencia para Él, un pueblo para Él, un pueblo que alabe la gloria de su gracia, un pueblo que participe de todo cuanto Él es. Pues la base es el matrimonio. Por eso todo empieza ahí. Dios pone un hombre, pone una mujer, porque al dar las características para cada quien, da la posibilidad de que haya descendencia, pero no solamente por el lado de uno, se necesita la participación de ambos. Y aún en eso, Dios nos lleva a entender lo que siempre ha querido de nosotros. Entendamos que no nos creó para estar solos, sino estar juntos y unidos. No solamente juntos como papas en la bolsa, sino
como puré de papas, revueltos, es decir, bien entendidos, compartiendo el uno lo del otro y el otro lo del uno, de tal manera que se pueda edificar un hogar, y un hogar sólidamente. Y entonces, como lo dice el libro de Proverbios, con sabiduría se edifica la casa. Y Dios nos ha dado toda la base para que nosotros podamos edificar hogares sólidos. Y esa sabiduría que Dios nos ha dado tiene como principio, como punto de partida, el temor a Él. Porque si nosotros, insisto, dejamos de reconocer a Dios, pues vamos a caminar de cualquier manera, vamos a hacer cualquier tipo de propuesta, algunos hasta usando algunos pasajes de la Biblia que parecen buenos, pero sin Dios. Y el resultado nunca puede ser el mismo. El origen de toda bondad y toda real sabiduría es Dios. No hay otro. Muy bien. Ahora, les decía, esto se traslada entonces a otros niveles. Por eso, a partir del versículo 5 del capítulo 6 de Efesios, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sí, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora, en sí, algo que también tiene que ver con el reconocimiento al Señor, aprovechando que están ustedes. ¿Ustedes creen que son un mero accidente de XY? ¿Accidente de qué? XY. XX. Sí, pero me refiero a su condición de mujeres. Porque esto es fundamental, reconocer que Dios hizo de cada uno de nosotros lo que somos, y no es ningún accidente, no es ningún descuido, no obedece a ninguna otra razón más que el propósito y plan de Dios para con cada uno. Pero lo mismo ser siervo o ser amo, y lo mismo ser blanco o ser negro, o lo mismo ser de una raza o ser de otra. Y al poder entender esto, pues alguien diría: sí, claro, le cargan la mano a los de abajo, obedezcan a sus amos terrenales en todo y cosas así. Pero no, el principio vuelve a ser el mismo. Por eso les decía, es tan fundamental este asunto de respetar a quienes están como autoridades, porque así le ha parecido bien al Señor. Ahora, hablando de esto, pues uno entiende perfectamente que al darnos el Señor estas instrucciones, nos ha llamado a ser gente feliz, alguien que pueda disfrutar todas las cosas, donde quiera que esté. Porque a veces uno cree que lo que le va a permitir a uno ser feliz es poder ser amo. Es decir, y la intención, el propósito, el plan, la mira, es así que, sí, revertir la situación, invertirla. Y entonces, pues eso siempre le va a ayudar a uno a tener una expectativa probablemente muy falsa. Y al mismo tiempo, esto nos va a poner en una condición tal que hasta amargura empieza a hacer lo que brote de nuestro corazón por el resentimiento de que no se están dando las cosas como yo quería, porque a mí me hubiera gustado que las cosas fueran totalmente diferentes. Y nos perdemos del por qué Dios nos puso
ahí y en esa condición. Y algo que es interesante es que atendiendo a esto y otras instrucciones que aparecen en Colosenses o allí en Tito, Timoteo, en la Primera de Pedro, es que realmente lo que Dios desea es que nosotros podamos disfrutar lo que hacemos, porque lo hagamos para el Señor, no como quien busca agradar a los hombres, sino al Señor, ¿no? Y alguien podría decir, ya saben ustedes aquello de que yo hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan, ¿no? Y entonces uno dice que es una manera horrorosa de vivir, que casi parece que todo el tiempo estoy buscando cómo evitar tomar mis responsabilidades, aquello a lo que me comprometí. Y algo que uno descubre, y lo dice la palabra del Señor, que si nosotros hemos visto a alguien diligente en su trabajo, va a estar delante de los grandes. ¿Por qué? Precisamente por lo que el Señor hace, la forma en que Dios respalda, cómo es que nos lleva a ese punto, a esa situación, a esa condición donde lo que vivimos es que al estar, ahora sí que reconociendo que Dios nos ha puesto ahí y que lo que nos pide a nosotros, independientemente de sueldo, prestaciones y demás, es ser fieles. Tampoco que nos dejemos impresionar si tenemos patrones pesados, ¿no? Que son, se dice, se me fue la expresión que aparece aquí. Sí. Es en Pedro, sí. Ahorita está aquí. Dice, criados estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sí. Y entonces, el otro es que le dice, no sean respondones. Porque uno podría, otra vez como las mujeres con los maridos, no, si conocieras a mi patrón, como sea, las características y condiciones que tenga, ¿qué le pide Dios a mí en esto? Y eso es lo que yo decido, si le voy a creer a Dios, si estoy decidido a agradar a Dios o si estoy buscando agradarme a mí mismo. Porque si yo le he preguntado al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues el Señor es muy claro. Ahora, si yo le creo al Señor, otra vez como lo decía hace un rato, no en ese plan de resignación, pues ni modo, ¿no? Pues aquí me tocó trabajar y con este patrón y bajo estas circunstancias. No, Dios nos llama a que podamos entender que nos tiene ahí con un propósito que va más allá del mero trabajo. Dios nos ha levantado como luz en medio de este mundo, como sal de esta tierra, como embajadores de su reino, de tal forma que al disponernos a hacer esos instrumentos en sus manos, pues lo que vamos a ver es de qué forma Dios nos utiliza. Y entonces uno puede volver a ese ejemplo que tal vez lo hemos señalado mucho, pero que Dios por eso lo pone desde el Génesis, de José, que llegando bajo circunstancias, él podría haber llegado de lo más amargado, ¿no? Por lo que sus propios hermanos le habían hecho. Es más, las intenciones, y amargado porque hasta su túnica de colores le habían quitado. Pero lejos de actuar así, se puso a trabajar. Y Potifar se percató de esa actitud, de esa disposición y de cómo, esto es lo que, cosas que el Señor nos hace saber, es cómo al tener esta buena actitud, esta disposición, José, porque Dios estaba con él, y él estaba con Dios, Potifar lo ve
se puede perpetuar, sin entender exactamente qué es lo que lo estaba llevando hasta allá. ¿Qué sucede? Pues que el esclavo casi del patrón, no estaba abajo del patrón. Entonces, pues él podía moverse por todos lados, porque ya la responsabilidad estaba sobre de sí. Y sí creo que es sumamente importante para nosotros entender, porque al hablar acerca de esta condición, pues uno se puede ver así como en un mal plan, ¿no? Es decir, ya estoy en el punto de que todo me venga abajo y mi futuro está muy negro, no tengo la menor esperanza. Y la verdad es que no es así. El Señor nos los ha permitido ver, no solamente en ese caso, hay otros más en la palabra. Tal vez, digo, ese es el más fuerte por todo lo que sucede. Y al creerle entonces al Señor, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, no como quien busca agradar al hombre, sino a Dios, pues sí, uno puede ver que de repente hay quienes abusan de ese poder, abusan de esa autoridad sobre uno, nos piden que vayamos la segunda milla, y el Señor nos ha dado instrucciones de que lo hagamos, no por miedo a perder el trabajo. Eso es lo que creo que sí necesitamos entender, porque aquí es donde vemos el valor de creerle a Dios. Si yo no le creo al Señor, pues evidentemente todos estos principios no funcionan para mí, no es una palabra de vida. Pero si yo le creo al Señor, voy a hacer las cosas porque Dios me lo pide, y no por agradar a los hombres, sino al Señor. ¿Qué va a suceder? Dios conoce mi corazón y sabe si yo estoy haciendo de esta forma, y Él va a levantar mi cabeza. Eso es una promesa, un compromiso de parte de Dios para con nosotros. Y entonces, al ya llegar esto, viene el mandato a los amos. Dice el versículo 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Interesante. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, solo diferentes funciones y responsabilidades. Ahora les voy a hacer una pregunta interesante. Es la última vez, digamos, no se preocupen para que no. ¿Qué creen que Dios tiene como base o razón para poner a unos como amos y a otros como siervos? Pues que les ha dado con qué responder a cada uno. Así es. Y de eso van a dar cuenta. Así es. Porque además toda esa posición, cualquiera que sea, es una prueba para cada uno. Así es. Y esto que es muy interesante, porque no solo Dios habla del papel de una persona, o sea, en el caso de las mujeres o de los siervos, que a veces se piensa la mujer y el siervo casi ciudadanos de segundo nivel, ¿no? Sino tiene también un papel especial cada uno, pero no nada más se le está dando un mandamiento a ellos, sino a los otros. Y esto es muy importante, porque dice Tere, es que cada uno va a responder por sí, o sea, por cómo ejercitó su profesión, ¿no? Sí, y miren, lo podemos ver en la parábola de los talentos. El Señor lo dice claramente, que a cada uno de acuerdo a su capacidad, capacidad que el mismo Señor ha dado, y por lo tanto en el conocimiento de lo que le ha dado a cada quien, no le demanda más de lo que cada uno puede dar. Y entonces, soy muy solicitado. Bueno, y entonces, al ya tomar muy en cuenta esto, uno se da cuenta que al
pedimos al Señor tanto a unos como a otros que atendamos a lo que somos delante de Él. Pues ningún gran Señor delante de Dios lo es. Se da cuenta que es otro siervo que sirve a un propósito y que Él es llamado por el Señor a ser responsable, porque aquí al hablar acerca de eso dice claramente: hagan lo mismo, con ellos lo mismo. ¿En qué sentido? De considerarlos, del trato que tienen para con ellos, porque le dicen: sírvanos no como quien busca agradar el ojo de los hombres o a los hombres, sino a Dios. Bueno, a los amos les pide que tengan la misma consideración hacia sus siervos, a sus trabajadores, en este caso podemos decir, y en el entendido de que nada de amenazas. Una de las amenazas más comunes de patrones, no darnos pedas, ¿no? Evidentemente bien desubicado, porque por eso algunos han tenido que vivir momentos muy amargos. Corren a un trabajador de una manera injusta y los otros, si tienen conciencia, pues dicen: espera, anóteme en la lista de despedidos, y le dejan botado el trabajo, y entonces ahí se enfrentan a la consecuencia de haber actuado así, sin ese respeto hacia las personas, sin respeto a la orden de Dios. Y entonces poder entender eso. No hay excepción de personas para con Dios. Para con Dios todos somos iguales, nos ama de igual forma, solamente nos ha dado diferentes responsabilidades y nos llama a que todos y cada uno de nosotros seamos responsables y que demos buenas cuentas. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Tienen algo más que quieran comentar, compartir, agregar? Pues esto, que de repente, y sobre todo en este tiempo, que suena muy, si puedo decirlo así, desagradable el pensar en esto de que la mujer se sujeta a su marido, ¿no? Porque se ha hablado tanto de las capacidades de la mujer como si el estar en un orden de parte de Dios en el hogar la incapacitara de pensar, ¿no? O de realizar las cosas de acuerdo a esas capacidades que Dios le ha dado. Entonces no es así, sino que es verdad que es todo un lugar de privilegio, es toda una bendición, porque Dios diseñó la estructura del matrimonio y para poner a la mujer bajo ese cuidado, ¿no? Entendiendo, como esto lo subrayaba, lo que decía, que lo necesitamos. Y que es tan interesante, por eso quiero señalar otra vez, que Dios le ha dado una responsabilidad a cada uno. Y esta responsabilidad del hombre que Dios la señala muy claramente es que ame a su mujer. Si el hombre no ama a su mujer, él va a tener que dar cuentas de eso. Y si es áspero con ella, y si no cuida de ella, es que no la está amando. Y entonces, o sea, Dios está viendo esto, porque Dios está sobre la autoridad del marido en el hogar, ¿no? Y entonces yo digo, Dios nos protege, o sea, nos pide, o sea, que tengamos esta actitud de sujeción con entendimiento también. O sea, nos pide esto, pero nos está respaldando, o sea, no nos está abandonando ahí al marido, ¿no? O sea, pues es un grosero, bueno, pues tú te aguantas y todo porque yo te puse ahí. No, no es así, no es así. Él tiene ese cuidado de la mujer, ¿verdad? Y entonces, al igual que la mujer, necesita responder a ese lugar que Dios le ha dado con todo gozo, ¿no? Disfrutando aún. Es el que yo digo que es un lugar privilegiado, que puede uno vivirlo así con toda la tranquilidad. ¿Sí? Y Dios hace milagros. Así es. Lo que pasa es que es difícil, desde el punto de vista humano, considerar como privilegiado
O sea, yo sé que tenemos responsabilidades, sean hombres, sean mujeres, sean hijos, sean patrones, sean gobernantes, ¿no? Todos igual. Pero es difícil entender qué importante puede ser siervo, por ejemplo, ¿no? Como dice Ruth, bueno, tan denigrante puede ser para una mujer ser mujer o ser siervo, ¿no? Y Dios se me puso aquí, o sea, para decir a todo que sí y hacer todo lo que me dicen. Pues, Eso no puede tener, ¿no? Ajá, sí, desde el punto de vista. Ajá. Claro. Pero no llegaste, o sea, son de las cosas que son tan interesantes, ¿no? La gente nunca quiere ser un empleado, Ajá. siempre quiere ser el jefe. Y entonces uno dice, pues es que es un absurdo porque vamos al punto que no se puede, ¿verdad? Pero que todos fueran jefes, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno, de hecho, hay quienes no, yo voy a trabajar para ser patrón. Sí. Y yo quiero mi propio negocio. Jefe. Ajá. Yo quiero mi propio negocio para llegar a la hora que yo quiero, para que la gente me sirva, para que la gente me haga. A la hora que llegan a eso, ni les van a servir, ni van a saber dar órdenes. Claro. Y por llegar tarde van a ser muy irresponsables, ¿no? Entonces resulta que ese cuate no estaba hecho para él. Claro. ¿Por qué? Porque no iba a responder, porque no tenía el equipo necesario para responder Sí. en esa posición, ¿no? Y lo hemos visto. Y lo dice el libro de Proverbios. Las 4 cosas por las que la tierra sufre. Cuando el siervo reina. Que no lo sabe. Precisamente porque no tiene la capacidad, no tiene la visión, no tiene el entendimiento, ¿no? Y que además vive amargado todo el tiempo porque está codiciando el lugar que no le corresponde. O sea, ¿por qué ha habido tantas crisis en los matrimonios con las mujeres? Porque está codiciando estar en el lugar que no es su lugar. Por eso tienen que pelearlo, por eso siempre tienen que estar diciendo, es que también, yo, o sea, soy igual, etcétera. O sea, están peleando porque no es un lugar, simple y sencillamente, ¿no? Sí, pero no les motiva otra cosa, porque yo sí pienso que Dios pueda bendecir a una persona que ha estado en un lugar no privilegiado, en una posición no privilegiada, y de repente Dios lo prospera, y le da con qué prosperar, y le da con qué responder. Así es. O sea, una cosa no está peleada con la otra. Naturalmente. Pero depende, Pero eso, o sea, ¿por qué no vives, o sea, como decía, pero de repente es tan absurdo en el mundo porque el mundo lo ve de acuerdo a su esfuerzo? Pero considerando esto, ¿cómo puedes ser feliz en la posición que Dios te pone? O sea, en el caso de José, que es así tan claro, era un siervo y terminó siendo el segundo de Faraón y gobernando sobre Egipto. Dios lo capacitó para eso, pero uno puede verlo como él dependía del Señor y todo el tiempo fue un hombre agradecido y feliz, ¿no? Entonces fue fiel en lo poco, Dios lo puso sobre mucho. A un David cuidaba un rebaño de ovejas y termina gobernando a la nación. Sí, o la misma Esther, está hablando de las mujeres, Esther con una X, cualquiera de Bueno, esclava real de guerra. O sea, ella Había llegado así. termina siendo la esposa de el rey, que era el del imperio, ¿no? En ese momento. De 120 provincias. Y siendo una influencia o esa ayuda idónea para el esposo. Y vaya, qué posición, ¿no? Y una mujer también, una mujer feliz todo el tiempo. Sí. Decidida, ¿no? Valiente, pero dependiente del Señor. Y estas son cosas que son muy Sí, felices. que el caso mismo de Daniel. Daniel llega como parte del pueblo conquistado a Babilonia. Y Dios levanta su cabeza y lo pone ahí prácticamente también como una persona de autoridad y poder, al punto tal que no solamente con Nabucodonosor, sino prácticamente permanece con 2 generaciones más de babilonios, y después cuando llegan los medopersas, él está con Darío. Es decir, Dios levantó su cabeza, aún podría decir, él era de los conquistados, y está ahí
como autoridad en medio de los conquistadores, pero después los conquistadores son conquistados, y ahí está otra vez Daniel entre los conquistadores de los conquistadores que lo conquistaron. Porque eso es lo importante de tener esa dependencia de parte del Señor. ¿A dónde me quiere? ¿Para qué me quiere? ¿Qué es lo que desea el Señor que yo haga? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿No? Porque, hablando aún más de lo que mencioné brevemente, el papel de alguien que está presidiendo en la iglesia, lo dice claramente el Señor. Si alguien apetece obispado, pues desea una buena obra, pero se requiere haber crecido espiritualmente de tal manera que tenga una serie de características que lo capaciten para ser un ejemplo para los fieles, para poder estar sobreviviendo el crecimiento de los demás creyentes y ser una bendición, no un tropiezo, no un stop. Así es. ¿Algo más que quieran comentar? Entonces vamos a dar gracias. Que Dios, por favor, de